La realidad nacional. Con análisis periodístico profesional. Los temas de país abordados con profundidad y credibilidad. Esto y más es su programa de opinión, Diálogo con Ernesto López. A más de 15 días de haber asumido la cartera de Seguridad Pública, a la fecha el ministro Ricardo Perdomo ya tiene un panorama más claro de cuál es el estado de la seguridad pública en el país y sobre todo de las principales preocupaciones de la población, lo cual seguramente se convierte en el principal reto al tomar el cargo. Por ejemplo, al haber dirigido el organismo de inteligencia del Estado, muchos le etiquetan tener el bagaje pertinente para saber dónde está el delito y quiénes lo cometen. De alguna manera serán puntos muy elementales que vamos a tener esta mañana en una entrevista con él y vamos a ver si es la información de inteligencia una herramienta oportuna y eficaz para controlar la seguridad pública en nuestro país. Aspectos elementales esta mañana. Los invito a que me acompañen. Respondiendo al planteamiento de mi amigo Dagoberto, y creo yo que el panel de amigos que siempre se reúnen acá los viernes, el nombramiento mío es producto de varios días de intenso trabajo con el señor presidente en el sentido de ver la forma como abordar el problema de la seguridad y darle continuidad, y quiero ser muy enfático en esto, darle continuidad y profundidad al proceso que se ha diseñado desde el inicio de la gestión del presidente Funes. Y en ese sentido decirle al pueblo salvadoreño que todas estas medidas gozan del total apoyo y respaldo del señor presidente, que esto tiene el total respaldo del señor presidente y que las políticas y las estrategias de seguridad tienen que irse acomodando a la realidad. Ese pacto entre privados no es parte de la política de seguridad o de la estrategia del gobierno, sino que ayuda y da como beneficio una drástica disminución de los homicidios del 52%, se conoce mejor la estructura al interior de las organizaciones de las pandillas, se conocen sus demandas, se conocen una serie de factores sobre esto. Vamos a impulsar un pacto social a través del diálogo nacional. Es decir, en los municipios y a nivel nacional van a haber sectores de la comunidad dialogando y tratando de ponerse de acuerdo cómo llegamos al objetivo de un país sin violencia con desarrollo económico y social. El gobierno no puede negociar con las pandillas ni con delincuentes. El gobierno tiene que respaldar los acuerdos de la sociedad y yo ya no hablo de tregua, sino que hablo de un pacto de no agresión entre pandillas, porque las extorsiones y los ataques al resto de la sociedad han continuado y el Estado tiene que salir a defender a la gente honesta, a la gente trabajadora, y no podemos permitir este tipo de agresiones a la población. Ahora queremos nosotros que se visibilicen a las víctimas. ¿Dónde están las víctimas? Las viudas, los huérfanos. Entonces lo que nosotros queremos ahora, y hay una unidad de atención en el ministerio, ver en qué forma nosotros enseñamos a las víctimas, ya no solo hablemos de homicidios, sino que gente sumida en pobreza y en dolor por los daños que sufre, como para que ellos sean uno de los grandes interlocutores a la hora de dialogar en la comunidad. El pacto de no agresión entre pandillas no es parte de la política del gobierno, pero sí sus frutos y sus resultados positivos le han abierto un espacio, y ahora la idea es profundizar y darle continuidad al proceso. Nosotros le tenemos que dar, por ejemplo, una respuesta económica a los jóvenes en riesgo. Yo no estoy pensando solo en los que están en la pandilla, sino que los jóvenes en riesgo, levantar, por ejemplo, el perfil del policía, cambiar los valores, las percepciones. Por eso es que una de las primeras medidas fue prohibir la exposición en los medios de comunicación masiva a personas que están privadas de libertad y que pueden ser una imagen negativa para la población. Ricardo Perdomo, al asumir el cargo como ministro,
de seguridad pública va a ser un funcionario menos tolerante a ese tipo de actos que se venían haciendo en el pasado? Yo nunca voy a dar abiertamente los planes de seguridad, claro, pero lo que sí, contestando algo bien importante, desde la inteligencia se conoce mucho, y desde la inteligencia se sabe cuáles son las bandas de narcotráfico, las bandas de crimen organizado que están permeando la institucionalidad democrática del país. Ahorita yo lo que quiero es golpear a los grandes padrinos, a los grandes patrocinadores, a los grandes lavadores. Ayer en la tarde, unos policías iban siguiendo a un conductor temerario. El tipo se mete a su casa, sale la familia y secuestran a los dos policías. Piden auxilio, llega el 911 y no solo liberaron a los policías, sino que capturaron al conductor temerario que estaba de alta, un sargento en la Fuerza Armada, junto con su familia. Entonces, ¿qué te quiero decir? Que tenemos que ir cambiando la cultura de la violencia. Y respetando las leyes. Y respetando las leyes. Respetar a la autoridad. Y respetar a la autoridad. Joaquín Villalobos escribió un artículo, Tregua de Maras, la revolución, le llama el titular, que por cierto lo publica Lumpen, que lo publica el periódico El País. Dice Villalobos que el pacto entre pandillas rivales avalado por el Ejecutivo se convirtió, dice, la rehabilitación de delincuentes en el componente fundamental de la política de seguridad del gobierno. Es cierto esto en primer lugar. Y dejó la protección de los ciudadanos en un segundo plano. El pacto de no agresión entre pandillas no era la política de seguridad del gobierno. Que existan hechos sociales que den resultados positivos, bienvenidos sean. En este momento se están capturando entre 110 a 120 personas diarias. Personas que están extorsionando, personas en su mayoría que se les agarra en flagrancia. La policía está capturando. El asunto es también si el sistema judicial está procesando. Si dependiera solo del pacto de no agresión entre pandillas, estaría yo de acuerdo. Pero ¿y dónde está la eficacia judicial? Policial. El trabajo conjunto con la policía. Miren, los trabajos de inteligencia. El problema está que muchas cosas no se pueden decir por la misma confidencialidad del trabajo en el mundo de la seguridad. Lo que sí te puedo decir es una cosa. Sí. Detalles nunca voy a dar en ningún programa, nunca. Porque los detalles de seguridad y de los planes de seguridad nunca los voy a dar. Y me parece comprensible, no se nunca puede hablar. Okay. Me voy a estar casando con cifras, porque yo no quiero hacer una no guerra con cifras, una guerra de cifras. No, lo que vamos a hablar es de resultados. Lo que sí le puedo decir a las personas que nos están escuchando, tengo instrucciones y el apoyo del señor presidente de que el que viole la ley le vamos a entrar con todo. Cuando yo dije que la policía no había participado oficialmente en la custodia de los dos pandilleros que fueron al tabernáculo, efectivamente, Centros Penales nunca solicitó la custodia de la policía. Yo no puedo tolerar que se viole la ley. O sea, tú... Y si un funcionario viola la ley o viola una disposición clara y precisa que yo he dado, pues le voy a pedir su renuncia. Como autoridad, nosotros no podemos permitir que nadie justifique hechos delictivos para vivir. Nadie. Lo importante es que en un acuerdo social exista una respuesta a los jóvenes que están marginados, que viven en la pobreza, que no tienen oportunidades. El problema no solo es de garrote. A la población no la podemos dejar abandonada. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Miren, las extorsiones se conocen muy bien desde el lado de la inteligencia. Por ejemplo, no es un accidente que nos fuimos a meter al sector 5 de Mariona. Simplemente ocupamos la inteligencia penitenciaria, la inteligencia policial, y sabemos de dónde vienen las llamadas para extorsionar gente.
En este momento estamos sometiendo a investigación a los custodios del penal. El gobierno no se va a sentar con ningún delincuente a negociar. Mire, señor, por favor, ya no extorsione. No. Mire, ya no haga narcoactividad. No. El que comete un delito, nuestra obligación es perseguirlo y entregarlo a la justicia. Sería triste que los salvadoreños no tengamos los pantalones bien puestos como para arreglar nuestros asuntos internos y dejar una mejor sociedad para nuestros hijos y nuestros nietos. Yo creo que en El Salvador la gran mayoría es gente honrada y hay muchos profesionales y jueces que son gente decente y honesta. Lo que tal vez nos ha faltado es que nos pongamos de acuerdo todos cómo vamos a resolver el problema. El crimen organizado trata de financiar campañas, trata de penetrar sobre todo en las elecciones de diputados y consejos municipales. Y esta es una información de inteligencia que tratan de penetrar en las instituciones, claro, y se sabe. Lo que sí les pedimos desde ya a la población, cuando lleguen estas personas, la gran mayoría de ellos encubiertos, por favor, díganle quién y cómo los están extorsionando. Si la gente no tiene el valor de confiar en las autoridades para que les resolvamos ese problema, difícilmente nosotros vamos a avanzar mucho en esto. El aprecio, la confianza y el cariño que le tengo al señor presidente y mi deseo que haga un buen gobierno, porque al hacer un buen gobierno nos va a beneficiar a todos, y el compromiso que tengo con el futuro y las generaciones del país, con los hijos y los nietos de todos nosotros. Y en ese sentido yo quiero hablar de frente a la población. Y cuando quiero que la ley se cumpla, no lo puedo hacer si no tengo el apoyo de todos los sectores. El reconocimiento social de la gente honrada. Los medios de comunicación, destaquemos las cosas buenas, no solamente las cosas de violencia y negativas, y aumentemos el riesgo a los delincuentes, que sientan que de alguna manera les va a llegar la mano de la justicia, y promocionemos los valores y apoyemos a la gente decente que está trabajando y luchando en este país. La realidad nacional. Con análisis periodístico profesional. Los temas de país abordados con profundidad y credibilidad. Esto fue Diálogo con Ernesto López.